Hoy conoceremos la caída de Jerusalén y el lamento del profeta Jeremías. Comencemos. El sol descendía sobre Jerusalén, tiñendo de rojo las murallas y los tejados. A primera vista, la ciudad parecía tranquila. Los comerciantes voceaban sus productos en la plaza, los niños corrían entre callejones y los sacerdotes ofrecían incienso en el templo. Pero bajo esa rutina cotidiana latía un peligro invisible. Jeremías lo sabía. Cada paso que daba por aquellas calles polvorientas lo recordaba. El juicio de Dios estaba a las puertas. Desde su juventud había cargado con un llamado que lo aisló de todos. Advertía sin cesar que la idolatría, la injusticia y la soberbia del pueblo traerían destrucción. Pero en lugar de escucharlo, lo rechazaron. Unos lo insultaban llamándolo pesimista. Otros lo encarcelaban por desanimar al pueblo, y no faltaban quienes lo acusaban de traidor. Aún así, dentro de él ardía un fuego imposible de apagar: la palabra de Dios. Frente al templo, Jeremías se detuvo. El bullicio era constante. Hombres y mujeres entraban con ofrendas, cantaban himnos y levantaban manos. Aparentemente, todo era devoción. Sin embargo, en lo profundo, el corazón de la nación estaba lejos de Dios. Jeremías recordó las palabras que el Señor le había dado. No confíen en palabras engañosas diciendo: «Este es el templo del Señor». Si en verdad cambian sus caminos, yo habitaré entre ustedes. Pero si no, haré de esta casa como Silo. El contraste era doloroso. Un pueblo convencido de que su religión lo protegería, y un profeta sabiendo que ni siquiera el templo sería librado. Mientras tanto, los rumores crecían. Se hablaba de los ejércitos babilonios que arrasaban todo a su paso, de ciudades fortificadas reducidas a ruinas, de reyes capturados y humillados. Babilonia era un torrente imparable, y Jerusalén estaba en su camino. Los falsos profetas insistían en que Dios no permitiría la caída, y esa ilusión mantenía al pueblo dormido en su pecado. Jeremías sufría en silencio. Amaba a su ciudad, amaba a su gente, y sin embargo debía anunciarles que serían entregados en manos extranjeras. En noches solitarias caía de rodillas, llorando: «Señor, ¿hasta cuándo? ¿Habrá un remanente que se vuelva a ti?». Pero la respuesta era clara. El día del juicio se acercaba como un amanecer inevitable. El rey, en su desesperación, buscaba alianzas con Egipto, confiando en ejércitos humanos en lugar de confiar en el Dios vivo. Jeremías alzó su voz una vez más, rogando arrepentimiento, pero fue silenciado y ridiculizado. «Eres enemigo de la nación», le gritaban. Sus palabras eran heridas que nadie quería escuchar. Y aún así, no podía callar, porque aunque lo despreciaban, su corazón ardía de amor por ellos, y ese amor lo hacía llorar como nadie más. Cada muralla que veía, cada rincón del templo, cada calle de la ciudad, le recordaba que pronto todo aquello sería reducido a cenizas. Los primeros mensajeros llegaron al amanecer. Corrían agotados, con ropas rasgadas y rostros cubiertos de polvo. Traían noticias aterradoras. El ejército de Babilonia se aproximaba a Jerusalén. Eran tantos que el suelo temblaba con su marcha. Hombres, caballos, carros de guerra y catapultas avanzaban como una marea incontenible. Las murallas de las ciudades vecinas ya habían caído. Ahora, Jerusalén estaba rodeada. El pueblo se agolpó en las murallas, intentando ver con sus propios ojos lo que hasta entonces eran rumores. A lo lejos, el horizonte se oscurecía por el humo de aldeas incendiadas y el polvo levantado por el ejército invasor. Las trompetas de Babilonia resonaban como truenos. El miedo
se propagó como una sombra entre los habitantes de la ciudad santa. El rey Sedequías, desesperado, reunió a sus consejeros. Algunos pedían resistir a toda costa, confiando en la fortaleza de los muros. Otros rogaban enviar mensajeros a Egipto para pedir ayuda. Nadie quería escuchar la voz de Jeremías. El profeta había advertido una y otra vez: la única salida era rendirse y volver el corazón a Dios. Pero sus palabras eran tomadas como cobardía. Para los líderes, su mensaje no era fe, sino derrota. Pronto comenzó el asedio. Los soldados babilónicos cercaron la ciudad, cortando todo acceso al agua y a los alimentos. Los días se convirtieron en semanas y las semanas en meses. El hambre empezó a devorar a la gente desde dentro. Los graneros se vaciaron y lo poco que quedaba se vendía a precios imposibles. Los niños lloraban de debilidad, las madres no tenían qué darles y los ancianos desfallecían en silencio. En medio de esa desesperación, los falsos profetas seguían proclamando: el Señor librará a Jerusalén, no caerá en manos de Babilonia. Y muchos, aferrados a esa ilusión, despreciaban aún más a Jeremías. El profeta lloraba al ver cómo su pueblo, en lugar de humillarse ante Dios, se endurecía en orgullo y negación. La tensión aumentaba cada día. Desde lo alto de la muralla se podía ver a los soldados enemigos construir rampas y preparar catapultas. Los gritos de guerra se mezclaban con el silencio angustiante de la ciudad hambrienta. El aire estaba cargado de miedo y desesperanza. Algunos intentaban escapar de noche, pero eran atrapados y ejecutados frente a los muros como advertencia. Jeremías seguía proclamando: «Ríndanse, busquen al Señor y vivirán». Pero fue encarcelado por órdenes de los oficiales, quienes lo acusaban de debilitar al ejército con sus palabras. Lo arrojaron a una cisterna vacía, donde apenas había lodo en el fondo. Allí, en la oscura humedad, Jeremías clamaba a Dios, no por su vida, sino por su pueblo. Y aún allí, el Señor le hablaba, confirmando lo que ya sabía: Jerusalén estaba destinada a caer. El profeta fue rescatado de la cisterna por un siervo extranjero, un etíope temeroso de Dios. Pero la humillación y el rechazo lo habían marcado profundamente. Aún así, cuando lo llevaron otra vez ante el rey, Jeremías no cambió su mensaje. Frente a la mirada abatida de Sedequías, le dijo con firmeza: «Si te entregas a Babilonia, tu vida será salvada y la ciudad no será quemada. Pero si resistes, todo arderá». El rey escuchaba, pero el miedo lo paralizaba. Temía a sus propios consejeros más que a Dios. Y mientras dudaba, los días del asedio se acercaban a su clímax. La ciudad estaba agotada, y los muros, aunque firmes, comenzaban a temblar bajo la presión de los enemigos. Jeremías lo sabía. El fin estaba cerca, y su corazón lloraba por lo inevitable. El día llegó. Nadie lo esperaba tan pronto, pero todos lo temían. A la madrugada, un estruendo estremeció las murallas de Jerusalén. Las catapultas babilonias lanzaban piedras enormes contra los muros, mientras los arietes golpeaban sin descanso las puertas principales. Los gritos de guerra resonaban como un rugido incesante. Desde lo alto, los soldados de Judá disparaban flechas y lanzaban piedras, pero era como intentar detener un río con las manos. El pueblo, debilitado por el hambre, apenas podía sostenerse en pie. Madres abrazaban a sus hijos aterrados, los ancianos gemían y los sacerdotes corrían al templo, ofreciendo sacrificios desesperados. El humo de los altares subía al cielo, pero no había respuesta. Dios había advertido una y otra vez. Ahora su juicio se cumplía. En medio del caos, una brecha se abrió en la muralla norte.
Los babilonios entraron como un torrente de hierro y fuego. Los gritos de los soldados enemigos se mezclaban con los lamentos del pueblo. El rey Sedequías, al ver la ciudad perdida, huyó con algunos hombres por un pasaje secreto hacia el valle, pero fue capturado poco después y llevado ante el rey de Babilonia, quien ejecutó a sus hijos delante de sus ojos y luego lo dejó ciego. Así se apagó la última esperanza de la dinastía davídica en el trono de Judá. Las calles de Jerusalén se convirtieron en un infierno, las casas ardían, los soldados saqueaban y la sangre corría como ríos. Lo más doloroso llegó cuando los babilonios entraron al templo de Salomón. El lugar que por siglos había sido símbolo de la presencia de Dios fue profanado. Los tesoros sagrados fueron arrancados. Las lámparas de oro y los utensilios del altar fueron llevados como botín. Finalmente el fuego consumió aquel edificio glorioso, y las llamas iluminaron la noche con un resplandor trágico. Jeremías, testigo de todo, se desplomó en llanto. No había palabras para describir la desolación. La ciudad santa, orgullo de Israel, era ahora un montón de ruinas. Jeremías caminaba entre las calles cubiertas de ceniza, viendo cuerpos caídos, hogares destruidos y familias separadas en cadenas. Todo lo que había anunciado se cumplía ante sus ojos, y aunque él había sido fiel a Dios, el dolor lo desgarraba. Entre sollozos, Jeremías clamó: «¿Cómo ha quedado solitaria la ciudad populosa? La grande entre las naciones se ha vuelto viuda. Amargamente llora en la noche, y sus lágrimas corren por sus mejillas». Sus palabras no eran solo lamento, eran un retrato vivo de la tragedia. Los pocos sobrevivientes fueron reunidos y encadenados, llevados como cautivos rumbo a Babilonia. Hombres, mujeres y niños marchaban con la mirada perdida, dejando atrás la tierra prometida. El eco de sus pasos era el eco del exilio. La ciudad ardía, el templo ardía, y Jeremías, entre cenizas, lloraba no solo la destrucción de Jerusalén, sino la obstinación de un pueblo que había rechazado la misericordia de Dios hasta el final. El silencio que quedó tras la destrucción era más aterrador que el rugido de la batalla. Jerusalén, antes bulliciosa y llena de vida, se había convertido en un cementerio de ruinas y cenizas. El humo todavía se elevaba del templo, y en las calles solo quedaban escombros, cuerpos y lamentos apagados. Jeremías recorría aquellos restos con el corazón destrozado. Sus ojos estaban hinchados de tanto llorar, y sus pies temblaban al ver la magnitud de la tragedia. Se detuvo en lo alto de una colina, desde donde contemplaba la ciudad devastada. Allí elevó su voz, no como un discurso político, ni como una profecía nueva, sino como un canto de dolor. Su lamento resonaba entre las piedras caídas. Nuestros enemigos abrieron su boca contra nosotros. Hemos pecado y por eso vino la desgracia. Mis ojos se deshacen en lágrimas, porque el Consolador se alejó de mí. Cada palabra era un grito del alma. Los sobrevivientes, atados con cuerdas, eran llevados por los soldados hacia el exilio. Mujeres lloraban por sus hijos, los ancianos se tambaleaban, y los jóvenes, encadenados, bajaban la cabeza. Jeremías no fue llevado cautivo, pero la soledad lo consumía. Su llamado no había sido escuchado, y ahora solo podía contemplar lo que había intentado evitar. Aún así, en medio del dolor, su corazón no se hundió del todo en la desesperación. Entre lágrimas, recordó las promesas del Señor. Sabía que el juicio no sería el final. Sabía que Dios, aún en su ira, no había olvidado a su pueblo. Y en esa convicción, Jeremías pronunció palabras que serían un faro para las generaciones futuras. Por la misericordia del Señor no hemos sido consumidos, porque nunca decayeron sus misericordias. Nuevas son cada mañana. Grande es tu fidelidad. Ese contraste, ruinas a su alrededor, esperanza en sus labios, fue lo que mantuvo vivo al profeta.
Él entendía que el exilio no era la última palabra, sino una disciplina para un futuro renacer. El pueblo volvería un día, y Dios restauraría lo que había sido destruido. El lamento de Jeremías quedó grabado en la memoria de Israel como una herida abierta y como un recordatorio de la fidelidad divina. Su dolor enseñó que el pecado trae consecuencias, pero también que la misericordia de Dios es más grande que cualquier ruina. Al caer la noche, Jeremías permaneció solo entre las piedras derribadas, con los ojos aún húmedos, pero con una esperanza encendida en su corazón. Jerusalén estaba en cenizas, sí, pero el Dios de la vida aún tenía la última palabra. Así cayó Jerusalén, pero la esperanza nunca murió. Gracias por ver este relato.